Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Martínez, estudiante de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, de la Cátedra de Criminología. Hoy voy a exponer sobre la escuela francesa, pero antes de ello me gustaría hablar de qué se trata la criminología y por qué se encuentra allí. La criminología es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar el fenómeno delictivo, es decir, las causas, el porqué y las consecuencias que genera. Estudia al delincuente, a la víctima y los modos de operar de ellos mismos, con el fin de prevenirlos. Le debemos la disciplina a César Lombroso, que es uno de los principales fundadores y uno de los más elocuentes de la escuela positivista o la escuela italiana. Allí también podremos encontrar a Garofalo y a Ferri. Ellos establecían que los criminales o los delincuentes de su época tenían ciertos aspectos físicos, por ejemplo, que sus orejas eran más grandes, que las ojeras aquí eran más marcadas o tenían algún defecto físico que fuera notable. Ellos lo establecen como el uomo delincuente. En contraposición nace la escuela francesa. La escuela francesa o sociológica explica que no porque una persona tenga defectos físicos significa que es un delincuente o que tiene una especie de predisposición a hacerlo, sino que es el entorno el cual crea al delincuente, como lo expone Latsagne. Explica que la sociedad, el lugar en donde vive, es como un cultivo para el delincuente. Uno de los mayores exponentes de estos antecesores de la escuela francesa es Quetelet. Quetelet es conocido también por otras especializaciones en varias ramas y es el padre de la estadística moderna, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Él ideó varias teorías. Una de las primeras decía que para determinar el delincuente siempre era necesario saber cuál era su estilo de vida. Su estilo de vida, es decir, si migró del campo a la ciudad, en qué parte vivía, cómo era su barriada o su gueto, en ese momento se le llamaba así. Las condiciones, por ejemplo, si tenía un problema con el alcohol, si consumía estupefacientes u opioides, es muy importante para determinar el tipo de persona. Junto a J. Gerry crean una ley que se llama la Ley Térmica de la Delincuencia. Es muy interesante y cabe destacar que todavía se encuentra un poco vigente esa teoría. ¿Por qué? Ellos explican que siempre en invierno se generaba más delitos en contra del patrimonio. Cabe destacar que en ese momento, en esa sociedad, no existía ninguna especie de derivado del petróleo, ni el gas, ni nada parecido, y por ende las personas que tenían menos recursos económicos pasaban mucho frío, hambre o necesidad. En cambio, en verano, los delitos siempre eran bastante físicos, por ejemplo, riñas, asesinatos, homicidios, pero era por el estado de alegoría que tenían en ese momento los jóvenes. Explica también que los delincuentes tienen como una edad de auge. Por lo menos las mujeres tienden a delinquir de los 18 a los 25 y los hombres desde los 15 a los 25. No ha cambiado mucho eso, sino que en cuanto a agresiones sexuales ha bajado un poco, tal vez por la capacidad que tienen ahora los jóvenes de poder disfrutar de ciertas tecnologías y obviamente que ellas no se encuentran controladas por ningún tipo. Otra cosa muy importante que podemos destacar de estos antecesores, aparte de los ya mencionados, encontramos otras posiciones. Por ejemplo, Gabriel Tarde decía que era un fenómeno cultural que se presentaba en todos los lugares y que por eso no se podía catalogar como una especie de enfermedad. Durkheim
también consideraba lo mismo, en eso estaban bastante de acuerdo, pero ellos siempre se enfocaban en que el delincuente realmente es debido a su comportamiento, su entrelazamiento con la sociedad. Cuando hablamos de la criminología y el futuro de ella, cabe destacar que las tecnologías nos han ayudado mucho. A partir desde el 2013 aproximadamente ha habido un auge en vigilancia, en televigilancia. Por una parte es muy buena para los estados que realmente las quieren aplicar, porque siempre va a existir alguien que te esté viendo y también no vas a exponer a tu personal a que esté físicamente en el lugar. Podemos encontrar unos de los grandes avances y unos de los cuales han sido muy escandalosos han sido el uso de drones en lugares o en zonas de guerra. Ya hemos visto drones que pueden disparar. Ahorita lo más complicado ha sido el tema si lo dispara una persona o la misma computadora ya está capacitada para disparar. También tenemos las cámaras que cada vez son más pequeñas y más difíciles de encontrar en cuanto la persona intenta localizarla a una ojeada. Y encontramos la huella digital, que es muy importante en estos momentos para resolver casos, porque las personas de este siglo siempre necesitan dejar una huella. Por ejemplo, en la computadora tienen que entrar al banco, tienen redes sociales por las cuales se comunican con las demás personas. Por ejemplo, el WhatsApp, las publicaciones que realizan en Facebook explican mucho su vida. También tenemos otras como Twitter o Tumblr. Es muy importante que estos avances siempre vayan de la mano y que realmente sean utilizados para el bienestar de las personas y para realizar políticas públicas que verdaderamente sean efectivas en cuanto a seguridad. Otra cosa muy importante, que es el triple riesgo delictivo, es bastante nuevo, nació en 2008 en una universidad de España, en Illesca es la ubicación, y quien decidió realizar esta teoría se llama Santiago. Es muy importante esta nueva teoría y el autor se llama Santiago Redondo. Se encuentra en España, como ya lo habíamos mencionado. Él explica que hay varios tipos de riesgo. Y lo bueno de esta teoría es que no desplaza ninguna de las anteriores, sino que de alguna manera las unifica y les da un poco más de sentido. Por ejemplo, él explica que existen 3 tipos de riesgo. Lo vamos a clasificar en A, B y C. El riesgo A son todas las características individuales que posee la persona, es decir, sus ataques de autocontrol, si es compulsivo, si no lo es, su ego, su humildad. Esos son todos los aspectos del individuo, más que todo psicológicamente, lo cual determina si podría ser un delincuente o no y si es imputable o no, cabe destacar. El riesgo B, es el entorno social donde se desarrolla, es decir, su casa, en donde se encuentra ubicada, cómo ha sido la crianza de los padres, quienes han estado junto a él durante su periodo de vida, desde que nació hasta el momento que lo comienzan a estudiar, quiénes han sido sus amigos y cuál es su condición o su status quo en la sociedad. Y el riesgo C, que es uno de los más importantes, es la oportunidad que ha tenido el individuo para delinquir. Por ejemplo, si la víctima ha sido eventual, ocasional, es muy importante para determinar cómo se puede reinsertar en la sociedad. Realmente me pareció muy interesante la última teoría, me gusta mucho que sea muy nueva. Se pueden encontrar muchos videos en YouTube de la persona, del profesor Santiago, donde él mismo explica por qué nació esto. Y bueno, espero que les haya gustado, que la pasen muy bien.